Muy buenos días, Ciudad de Gracia. Qué gozo es adorar al Señor en este día y ver sus rostros. Cuántas personas amadas que están con nosotros, los hermanos de New City. Qué bendición, un placer tenerle en medio nuestro. Le enviamos a ustedes una traducción por ahí del sermón. No sé si tienen sus celulares que quizás pueden acceder a ellos. Pero en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de Primera a los Corintios, hablando acerca de la unidad en la diversidad. Algo hermoso que Dios hace cuando nos saca del pecado y nos trae a su reino. Él empieza a unirnos en Cristo y a enriquecer nuestra comunidad con la gran diversidad de personalidades, de carácter, de trasfondos, de habilidades. Pero al mismo tiempo eso trae un reto de nosotros aprender a amarnos, aprender a servir juntos. Y eso es lo que Primera a los Corintios nos está enseñando. Y en esta mañana el apóstol Pablo va a tratar otro tema más de estos que él ha venido tratando, y es cómo él quiere que nosotros aprendamos a ser competentes, que maduremos hasta ser competentes para resolver nuestros conflictos interpersonales. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia, que nos ayude, nos empodere, nos capacite, nos transforme. Padre, en esta mañana nos hemos deleitado adorándote. Qué privilegio que ahora nos has retornado de nuevo al propósito original de conocerte a ti, de amarte, de entender tus caminos, tu voluntad, tu diseño, disfrutar de esa belleza, de tu sabiduría, y que lo podamos hacer ahora a través de Jesucristo. Gracias por un poderoso Salvador que nos ha sacado de las cadenas del pecado y nos ha traído a la libertad de los hijos de Dios. Anhelamos, Señor, que esa sea la experiencia que todo pecador que pisa Ciudad de Gracia pueda experimentar. Que tú nos visites en esta mañana con el poder del ministerio de tu Espíritu en nuestras mentes y corazones, Señor, y que nos entrenes. Estamos aquí para aprender de ti. Nos ponemos a tus pies. Oh Espíritu de Dios, muévete en medio nuestro. Guíanos hacia Cristo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera leer el texto de Primera de los Corintios 6, versículos del 1 al 2, para que nuestras mentes vayan pensando en el tema que vamos a estar estudiando. Dice la palabra: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Ustedes ven la pasión que se siente al apóstol Pablo tratar este tema. Durante la era medieval, lo que hoy conocemos como Italia, tenemos aquí a nuestro hermano Darwin. Italia no era un país unificado y no logró estar completamente unificado hasta el año 1871. Por siglos, Italia estuvo fragmentada en varias ciudades-estado que se gobernaban de forma independiente, que tenían sus tradiciones, idiomas, culturas y políticas independientes. Y debido a todas esas marcadas diferencias, era muy común que las provincias de Italia entraran en conflicto entre sí. Y uno de los más extraños y absurdos conflictos de la historia, no solamente de Italia, sino del mundo, fue el conflicto de la guerra de la cubeta. Esto parece chistoso y va a ser chistoso. Aunque las raíces de muchos conflictos bélicos algunas veces han sido por razones tontas, no hubo una guerra más ridícula que la guerra de la cubeta, que se conoce
así por un evento que ocurrió entre dos ciudades, pero la batalla se conoció como la batalla de Zapolino y se libró nada más y nada menos por el robo de una tonta cubeta de madera. Miren, en el año 1325, estas ciudades de Bolonia y Módena en Italia experimentaron un conflicto. Este conflicto ocurrió cuando soldados de Módena ingresaron encubiertamente en Bolonia con el objetivo de apropiarse de la cubeta que adornaba el pozo principal de la ciudad. La acción de los soldados de Módena desencadenó una reacción contundente por parte de los boloñeses cuando, tras llevarse la cubeta a su territorio, se negaron a devolverla. Ese acto eventualmente provocó una declaración de guerra por parte de Bolonia, dando inicio a una invasión boloñesa sobre la ciudad de Módena. Y aunque el robo de la cubeta fue lo que detonó la guerra, las tensiones entre ambas ciudades se remontaban a conflictos previos relacionados con el Sacro Imperio Romano. Estas dos ciudades representaban dos grandes facciones políticas. Por un lado estaban los guelfos, partidarios de Bolonia que apoyaban al papado romano del Vaticano, y estaban por otro lado los gibelinos, partidarios de Módena, que respaldaban al sacro emperador germánico Federico Barbarroja de Alemania. En 1154, Barbarroja decidió ser rey de Italia, conquistando con su poderío militar varias ciudades de Italia como Milán, Tortona, Pavia, Bolonia y Toscana, declarándose el representante terrenal elegido por Dios, pero sin el respaldo y la aprobación del Vaticano. Esta división política generó resentimientos, generó rivalidades entre estas ciudades de Italia, ocasionando muchas redadas a lo largo de los años y motivando escaramuzas, como finalmente fue el robo de la cubeta. Los modeneses solo tenían 5,000 hombres de infantería y 2,000 hombres de caballería contra los 30,000 soldados de infantería y los 2,000 de caballería de los boloñeses. En la superficie, los modeneses parecían ciertamente estar condenados a sufrir una miserable derrota en manos del ejército de Bolonia. Sin embargo, Módena tenía una clara ventaja, porque tenía soldados alemanes entrenados profesionalmente en su ejército, ya que los modeneses, como gibelinos, apoyaban al emperador Barbarroja de Alemania. Y es cierto, el ejército de Bolonia era más grande, pero sus tropas consistían en soldados que no tenían entrenamiento militar. Así que debido al caos y a la desorganización de las tropas boloñesas, Módena pronto los abrumó, obligando a los boloñeses a retirarse. Al final de todo, la guerra de la cubeta, claro, fue algo mucho más que una cubeta. Siglos de discordia condujeron al conflicto y la cubeta fue simplemente la gota que colmó el vaso. Y lamentablemente 2,000 hombres murieron por una bendita cubeta. Y a pesar de que las ciudades de Módena y Bolonia lograron poner fin a su conflicto armado, a Bolonia nunca se le devolvió la bendita cubeta. Los modeneses colgaron con orgullo la cubeta capturada en el campanario de su catedral para frotarle en la cara de Bolonia su derrota por siglos. Se dice que Módena todavía conserva la cubeta hasta el sol de hoy, la siguen exhibiendo en el campanario de la catedral con una réplica, pero la cubeta original la guardan en el Palazzo Comunale del ayuntamiento. Es increíble que 700 años después, la cubeta todavía sigue siendo motivo de rivalidades ocasionales, incluso hasta en los deportes, entre las dos ciudades. Miren, hermanos y amigos, aunque los conflictos
a los que nosotros nos enfrentamos en el día a día no lleguen a esa magnitud del conflicto entre esas dos ciudades de Italia, de Bolonia y Módena, las raíces de nuestras divisiones y de nuestras diferencias tienden a ser las mismas en todo lugar, en todos los tiempos y con las mismas personas. Es cierto, nuestros conflictos puede ser que sean más íntimos, puede ser que sean más personales, pero envuelven los mismos sentimientos de orgullo, de amargura, de celos, de venganza que esos boloñeses y modeneses experimentaron. La iglesia de Corinto estaba atravesando conflictos internos, divisiones, que si no eran tratadas por ellos a través de sus líderes, lamentablemente podían escalar, atentando contra la unidad, llegando hasta una guerra que causara una división y destruyera para siempre la permanencia de ellos. Tristemente, y lo digo con mucha tristeza, muchas iglesias en República Dominicana se iniciaron como resultado de divisiones internas. Heridos y dolidos con sus líderes, esos hermanos salían de sus iglesias a comenzar otras. Y aunque en un mundo caído estas cosas pueden pasar, Iglesia Ciudad de Gracia, esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros existimos y nosotros queremos contribuir con la expansión del Evangelio, no como resultado de divisiones carnales no tratadas a la luz del Evangelio, sino como el resultado de una unidad humilde, de una unidad apasionada por el Evangelio. De modo que, guiados en oración por el Espíritu, nosotros podamos, por amor y obediencia a la gran comisión, ser enviados gozosos y estratégicamente a plantar iglesias en todas las naciones, comenzando en la República Dominicana. Si nosotros queremos glorificar a Dios, si queremos permanecer unidos como iglesia para cumplir nuestra visión y misión, tenemos que aprender a tratar los conflictos que surgen entre nosotros con la madurez que el Evangelio nos provee. Y esta es la verdad que este texto nos enseña y que podemos aplicar a nuestras vidas de esta manera. Ya que como pecadores podemos cometer injusticias y llegar a defraudarnos unos a otros, tú y yo debemos madurar hasta lograr ser competentes para resolver los conflictos que surgen en nuestras relaciones. Hermanos, el Evangelio nos salva para transformarnos. Y una de las áreas en que el Evangelio quiere transformarnos es en cómo nosotros lidiamos con nuestros conflictos interpersonales. Los conflictos han de venir y el Evangelio nos da la gracia para solucionarlos. Pablo, como apóstol, pastor, él escribió esta carta para, aún en la distancia, él poder pastorear los corazones de los corintios, guiándolos hacia el Evangelio para que pudieran enfrentar estas divisiones y conflictos que estaban ocurriendo internamente entre ellos y que el diablo estaba usando para destruir la iglesia. En los capítulos del 1 al 4, como hemos visto en esta serie, Pablo trató con esa exaltación idolátrica y partidaria de los miembros para con sus líderes en la iglesia. En el capítulo 5 también tuvo que tratar con el triste y escandaloso caso de inmoralidad que no estaba siendo confrontado ni tampoco disciplinado por parte de los líderes y miembros de la iglesia. Y ahora en el capítulo 6 a Pablo le fue necesario tratar con ciertos casos de injusticias, con casos de fraudes en negocios económicos que se daban entre los hermanos de la iglesia y que por causa del evangelio, del liderazgo en la iglesia, no resolverlos bíblicamente, al final estaban provocando que los hermanos llevaran sus litigios a las cortes y tribunales seculares. Miren, la exaltación de los líderes permitida, la inmoralidad no disciplinada y las
injusticias financieras no resueltas estaban carcomiendo el fundamento de la unidad de la iglesia en Corinto. Algo que por igual, si nosotros ignoramos, algo que por igual, si nosotros no tratamos con la misma urgencia y seriedad, también puede volverse tan cancerino y destructivo como lo fue para ellos. Así que este texto de 1 Corintios 6, del 1 al 11, nos enseña varias disciplinas piadosas que debemos practicar para madurar y crecer hasta que logremos resolver los conflictos que surgen en nuestras relaciones. Y la primera disciplina es enfrentar con valentía y esperanza nuestros conflictos personales. Enfrenta con valentía y esperanza tus conflictos personales. Mira cómo dice el versículo del 1 al 3. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Miren, Pablo estaba modelando a los corintios que parte de la vida cristiana incluye enfrentar los problemas relacionales con la gracia del evangelio. De hecho, este es el tercer problema seguido que Pablo valientemente y en amor está tratando sobre debilidades específicas en las vidas de los corintios. Y Pablo revela en el versículo 1 que en algunos momentos ocurrirán conflictos entre nosotros, conflictos entre hermanos. Algún hermano tendrá algo contra otro, alguna queja, alguna ofensa, algún tropiezo, alguna injusticia, algún fraude que dañe la relación y que luego traiga división, no solo a los hermanos, sino eventualmente al cuerpo de Cristo en general. Así que, Ciudad de Gracia, ¿qué vamos a hacer cuando ocurran estas ofensas entre nosotros? Tenemos que madurar, hermanos, y tenemos que abrazar la sabiduría del evangelio que nos llama a lidiar con las ofensas, así como Dios, gloria sea a Dios, así como Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo al mundo para enfrentar el conflicto que por nuestros pecados nos separaban de Él. De la misma manera, Dios nos llama a tomar la iniciativa de enfrentar el conflicto que por nuestros pecados o por los pecados de otros terminan causando división en nuestras relaciones. Todos lo hemos vivido. Conocemos ese sentimiento, ese trago amargo, esas emociones contrarias, esa carga pesada en el alma, esa incómoda brisa de conflicto que al final todos queremos evitar. Sí, es cierto, es más fácil hablar de los retos de los niños en el colegio, de la política, de las vacaciones familiares, de cómo el Licey perdió la final de la Serie del Caribe, que tener que enfrentar el momento incómodo y la tensión que requiere tratar con el elefante en la habitación. Y tristemente, muchos de nosotros nos apresuramos a creer la mentira de que podemos resolver los conflictos evitando hablar de las ofensas, o siendo indiferentes a los problemas, o minimizando la profundidad del agravio, o lenta y calladamente escondiéndonos en los arbustos o distanciándonos de los demás, llegando a pensar y a practicar que el tiempo por sí solo resolverá la situación. Pero tú y yo sabemos que así no se resuelven los conflictos de raíz, ni con Dios, ni con los demás, aunque una aparente paz superficial se perciba en nuestras relaciones cuando tratamos de evitarlos. Hermanos y amigos, existe la paz verdadera y la paz fingida, y Dios nos llama a buscar la paz verdadera que ocurre cuando se busca una genuina reconciliación y restauración. Cristo dijo en Mateo 7:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y una marca distintiva de un verdadero hijo de Dios es que siembra paz,
produce paz y busca la paz en sus relaciones. Y aunque no siempre logremos en cada conflicto alcanzar esa paz, porque dependerá de que todos los involucrados procuren la misma meta, aún así debemos esforzarnos con valentía para intentar obtenerla y preservarla. Como bien dijo Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Miren, a veces escogemos, como podemos hacer, a veces escogemos soportar ciertas ofensas. En algunos casos optamos pasar por alto algunos daños e injurias, pero existen conflictos causados por ciertos pecados que deben ser tratados y nunca evitados. Porque si no los enfrentamos, se profundiza el pecado. Las heridas causadas terminan provocando una grave amargura que carcome y destruye para siempre la relación. Así que Ciudad de Gracia, el Evangelio nos llama a enfrentar los conflictos, sí, con amor y con humildad, sí, con paciencia y mansedumbre, pero también con valor y tenacidad. Pablo fue valiente. En el escandaloso caso de la inmoralidad del capítulo 5, Pablo se acercó al liderazgo y con el corazón de un padre amoroso pero preocupado, confrontó al liderazgo y a los miembros de la iglesia, hablando a sus corazones sobre esa arrogancia de no querer tratar el elefante en su iglesia, de no tratar para nada con el pecado. En el capítulo 6, Pablo fue valiente otra vez y confrontó otro problema de cómo ellos estaban resolviendo otros conflictos de forma carnal, sacando ahora los trapos sucios de sus hermanos, exhibiéndolos públicamente en los tribunales civiles. Hermanos, preparémonos mentalmente, porque viviendo en un mundo caído, con personas complejas y pecadoras como tú y yo, los conflictos vendrán. Y ante la continua experiencia de conflictos en nuestras relaciones, no podemos olvidar, sino recordar la soberanía de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando ocurren estos conflictos tan amargos y dolorosos entre nosotros? Debemos predicarnos y debemos repetirnos esta verdad al corazón, que detrás de todas las acciones voluntarias que pecadores cometan contra nosotros y nosotros contra otros, Dios está misteriosamente presente. Dios está soberanamente orquestando los conflictos para convertirlos en maravillosas oportunidades para Él manifestar su gracia en nuestras vidas. Y me encanta cómo lo afirma el pastor David Mathis. Él dice: así es como Dios realiza su obra más profunda en un mundo como el nuestro. No cuando las cosas son color de rosa, no cuando todo parece ir bien, no cuando los tiempos son fáciles. De hecho, es ahí, en los momentos más difíciles, en las conversaciones más duras, en las tensiones relacionales más dolorosas, es ahí cuando la luz de su gracia brilla con más intensidad. Es ahí cuando somos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos, Dios está presente en el conflicto. Él está presente, planificando, permitiendo, orquestando, pero también llamándonos a enfrentarlos con esperanza, creyendo que Dios obrará en el sufrimiento, en la dificultad y en el caos. Piensa en esto conmigo. En la trayectoria de la vida y ministerio de Jesucristo, esto no se caracterizó por nosotros huir del conflicto, sino más bien por avanzar inevitablemente hasta enfrentarlo. De hecho, en Isaías 50, Isaías profetizó que el Mesías, noten esa frase, que el Mesías pondría su rostro como un pedernal para ir a la cruz, avanzando hacia el más grande conflicto del Calvario, para rescatarnos de nuestro mayor conflicto, que era la separación eterna de Dios por causa de nuestros pecados.
Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, y Cristo, como el hombre perfecto, no huyó del conflicto, sino que lo enfrentó con valor, fe y esperanza, reconociendo que era parte del plan soberano de Dios para nuestra salvación. Entonces nosotros debemos seguir sus pisadas, empoderados por su Espíritu, a pesar del dolor que sintamos en nuestros corazones, de la tensión y la incomodidad que esto requiera. Debemos avanzar hacia el conflicto con una determinación inquebrantable de perseverar hasta resolverlos con su sabiduría y con su gracia. Hermanos, el reino de Dios es para valientes. Ya vimos la primera disciplina piadosa que debemos practicar para resolver los conflictos que surgen en nuestras relaciones, y es enfrentar con valentía y esperanza los conflictos. La segunda disciplina es buscando la mediación de nuestros pastores para tratar con nuestros conflictos personales. Busca la mediación de tus pastores para tratar con tus conflictos personales. Mira de nuevo conmigo versículos del 1 al 6. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen a jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Miren, Pablo se enteró de cómo algunos hermanos se estaban aprovechando económicamente de otros, defraudándolos, engañándolos con negocios deshonestos, como dice el versículo 8, y como resultado los afectados estaban escogiendo seguir la costumbre secular pagana de llevar a sus hermanos en Cristo a los tribunales civiles, colgando allí sus trapos sucios delante de todo el mundo incrédulo, como un acto de venganza carnal que menospreciaba por completo la oportunidad de en privado guiar a este hermano al arrepentimiento, a que reciba el perdón y que se buscara la restauración en la relación. Y mire, muy probablemente la situación civil en la ciudad de Corinto era muy parecida a la ciudad de Atenas, donde los litigios en las cortes formaban parte de la vida cotidiana, tanto así como hoy día ya se mercadea, convirtiéndose los casos legales en una forma de entretenimiento. Lo que ocurría en Corinto era como una versión de Caso Cerrado, pero versión griega. Los creyentes de Corinto se habían acostumbrado tanto a discutir, a disputar y a llevarse a los tribunales unos a otros, que aún después de ser salvos, continuaron repitiendo esas mismas actitudes y hábitos egoístas. Pero Pablo percibió que esos litigios públicos entre hermanos era una manifestación de sus actitudes carnales, un pedazo más de esa levadura que él habló en el capítulo 5, que ellos estaban trayendo a sus nuevas vidas en Cristo, corrompiendo la iglesia y atentando contra su unidad. Ahora bien, no podemos negar que Dios ha puesto autoridades civiles en nuestras vidas para que cuando lleguen ciertos desacuerdos en la sociedad podamos acudir a ellos y dependamos de su discernimiento y juicio para resolver nuestros conflictos legales. Y tenemos que reconocer que los tribunales civiles son un regalo de Dios. Gracias, Señor. A través de los cuales se puede promover cierto orden y se puede aplicar cierto nivel de justicia en la sociedad. Pero al mismo tiempo, todos debemos estar conscientes que la justicia de los tribunales es limitada. Y que en la mayoría de los casos, en un mundo caído, esa justicia sirve y se inclina vendiéndose hacia los intereses de los poderosos. Y aún así, si una justicia civil aplicara justicia completa y objetiva en cada caso, nunca esa justicia trata con el pecado del corazón, nunca trata con la necesidad
que pecadores tenemos de ser salvos en nuestros corazones. Nunca lo puede hacer. Por eso ahora que estamos en Cristo, Dios ha establecido un nuevo tribunal. Un tribunal espiritual en la iglesia. Para que los problemas del reino de Dios se traten dentro del reino. Por consejeros y jueces espirituales calificados que Dios mismo ha llamado para instruirnos y para santificarnos en los valores del reino de Dios. Y como un ejemplo para nosotros lo fue el pueblo de Israel. Los judíos por siglos practicaron resolver todas sus disputas en privado en el tribunal de una sinagoga. Y aun estando en el exilio, esparcidos por cautividad o persecución, ellos rehusaban llevar sus problemas ante un tribunal pagano, creyendo que al hacerlo esto implicaría que Dios, a través de su propio pueblo, de sus propias leyes y principios, no era competente para resolver todos los problemas de la vida. Por eso los judíos llegaron hasta considerar como una forma de blasfemia ir a la corte para tratar sus disputas ante jueces gentiles. Miren, se cuenta la historia de dos hombres que vivían en un pequeño pueblo, los cuales se enzarzaron en una terrible disputa que no pudieron resolver entre ellos. Por lo que decidieron hablar con el anciano más sabio del pueblo. Y el primer hombre fue una noche a casa del hombre sabio y le contó su versión de lo sucedido. Cuando terminó, el sabio dijo: tienes toda la razón. La noche siguiente, el segundo hombre visitó al hombre sabio y le contó también la versión de sus hechos. A lo que el sabio le respondió: tienes toda la razón. Al escuchar estos consejos, la esposa del anciano sabio regañó a su marido diciéndole: estos hombres te contaron dos historias diferentes y tú le dijiste que los dos tenían toda la razón. Eso es imposible. No pueden ambos tener toda la razón. Entonces el sabio se volvió a su esposa y le dijo: tienes toda la razón. Qué chistoso este hombre, que en realidad no tenía nada de sabiduría. No tenemos la más mínima idea de cómo este hombre alcanzó la reputación en ese pueblo de tener sabiduría para ayudar a otros, porque al parecer este hombre no tenía ningún compromiso con la verdad ni con la justicia, y mucho menos demostró amor o compasión alguna para tratar de ayudar a estos hombres a resolver su disputa. Ciertamente, sacar tiempo para escuchar a las personas, contar su versión de un conflicto, eso es bueno y loable. Pero si lo único que esa persona hace es escuchar para agradar al otro, lo único que le dice es que tiene toda la razón y no demuestra la capacidad, sin temor a ser rechazado, de decir la verdad y aplicar justicia a las acciones de los involucrados, y con humildad, reconociendo que todos somos pecadores, descubrir la falta y la culpa, no importando a quién tenga que corregir, esa persona no debería ni por un segundo ofrecerse a ayudar a otros, porque al final lo que está haciendo es empeorando la situación. Para ayudar a otros a resolver sus diferencias, se requiere de un hermoso balance. Oigan bien esto: se requiere de un hermoso balance de amor, compasión y empatía, acompañado de verdad, justicia y disciplina. Fue nuestro Señor Jesucristo que en Mateo 18 estableció un orden piadoso que debemos practicar para tratar los conflictos en nuestras relaciones cuando ciertas ofensas son cometidas contra nosotros. Y el primer paso que Cristo habló es que busquemos una reunión privada con el hermano o la hermana que pecó contra nosotros para redarguirlo y corregirlo, con la esperanza, porque la meta es esta, con la esperanza de restaurar la relación, lograr reconciliación y que cualquier pecado sea allí confesado, que cualquier ofensa sea allí enmendada, y si existieron daños financieros, que se pueda llegar a un acuerdo razonable de restitución.
Pero tristemente existen casos en que dos personas por sí solas no logran ponerse de acuerdo en privado. Quizás uno no admite ni ve por tener un punto ciego su error. Quizás el otro está negado a arrepentirse. Y fue por esto que Cristo introdujo los próximos pasos de Mateo 18, donde debemos involucrar en el proceso a otros hermanos maduros, en especial a los pastores de la iglesia, para que juzguen la situación y puedan guiar a los involucrados a una reconciliación y restitución. Por eso Pablo cuestionó a los corintios preguntándoles: ¿acaso no hay entre vosotros algún sabio, algún hombre sabio, no como el anciano de ese pueblito, algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos? Sí, mis hermanos, tenemos que dar gracias al Señor que Dios ha levantado jueces espirituales en los pastores de cada iglesia, a donde los creyentes con confianza y esperanza pueden acudir para depender en el discernimiento y en el juicio espiritual de ellos, como líderes maduros entrenados en la gracia del evangelio y en la justicia y santidad de la verdad, para solucionar y tratar con los asuntos de esta vida. Ese tribunal espiritual, dirigido principalmente por los pastores de la iglesia, buscará primero y sobre todo la gloria de Dios en el conflicto. Porque en cada conflicto hay una oportunidad en la que tú y yo podemos glorificar a Dios. Pero también se buscará guiar a las personas a examinar las ofensas cometidas a la luz de la verdad de su palabra, como también a toda persona que haya defraudado y ofendido a otro, guiarla al arrepentimiento y al perdón bíblico, para que al final puedan recibir la gracia reconciliadora de Dios, cosa que los tribunales seculares, y con mucha humildad y respeto, muchos psicólogos y psiquiatras seculares nunca podrán ni buscarán para tu vida. Así que, Ciudad de Gracia, ¿qué harás cuando tú tengas conflictos que tú no puedes resolver en privado con tus hermanos en la fe? ¿A dónde acudirás cuando tengas un conflicto en tu matrimonio? O cuando otro hermano te haya defraudado. Solo Cristo en su palabra es suficiente, por medio de su obra redentora y por medio de la sabiduría de su palabra, para ayudarte con los problemas de esta vida. Él, como cabeza de la iglesia, ha establecido a consejeros capacitados para que con su sabiduría te ayuden a solucionar bíblicamente tus conflictos con otros. Y así como Dios le dio sabiduría a Salomón para discernir ese momento histórico cuando dos mujeres se disputaban por un bebé que clamaban que le pertenecía el uno a la otra, y Dios le dio entendimiento a Salomón para discernir quién era verdaderamente la madre del niño, evitando que ese niño inocente fuera secuestrado y robado. Dios también ha prometido otorgar sabiduría a los líderes de su iglesia para que disciernan, para que juzguen a la luz de la palabra los conflictos presentes de esta vida. Creamos entonces en Dios. Confiemos en la cabeza de nuestra iglesia, que es Jesucristo. Creamos que Dios ha puesto en su pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, de verdad y de integridad, que aborrecen la avaricia, que no admiten injusticia, que no hacen acepción de personas, que no admiten sobornos, que no cambian su juicio y veredicto si el que es hallado en falta es una persona poderosa, adinerada, o si es de su propia familia, o si es su amigo personal. Que las palabras del rey Josafat a los jueces de su época resuenen en nuestras conciencias y hagan temblar nuestros corazones como pastores y consejeros llamados a juzgar con justo juicio los conflictos en la iglesia. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Ya vimos que para resolver los conflictos que surgen en nuestras relaciones necesitamos practicar varias disciplinas. Primero, enfrentar con valentía y esperanza nuestros conflictos personales. Dos, buscar la mediación de nuestros pastores para tratar con nuestros conflictos personales. Y la tercera y última disciplina es aplicar la gracia
y la justicia del Evangelio para solucionar nuestros conflictos. Me encanta llegar aquí. Versículo 7. Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos de ustedes. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El problema en los conflictos es que una persona o ambas personas se ofendieron. Se cometieron mutuamente actos de injusticia, o ambos o una persona quedó defraudada. Y el dolor de la herida, el dolor del daño y de la pérdida grita en nuestros corazones por justicia, para que consecuencias sean aplicadas al ofensor, para que restitución sea hecha que repare el daño causado. Y aquí es que Pablo se detiene. Aquí es que Pablo nos guía a aplicar el Evangelio a nuestros conflictos. Y les dice a los corintios que a esta altura del juego en su vida cristiana, ellos ya debían haber aprendido algo que ya Dios hizo por ellos a través de Jesucristo, que debería proveerles el camino para saber lidiar con las ofensas y los perjuicios causados. Tanto así que les dice en el versículo 7 que era una falta de parte de ellos haber permitido que sus conflictos se llevaran hacia afuera a los tribunales civiles. Y les muestra a ellos el camino del Evangelio de la gracia. Cuando hace esta pregunta: ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? La correcta actitud evangélica, entrenada por la gracia de Dios en nuestras vidas, es aprender a pasar por alto la ofensa, como también aprender a perdonar a los que nos han dañado y defraudado. Oye bien, así como Cristo pasó por alto nuestras ofensas en la cruz del Calvario, así como Cristo allí en la cruz canceló nuestras deudas espirituales para siempre a través del pago completo de su vida en sacrificio por nosotros. Y si Cristo llegó a ese punto de perdonarnos todo, absolutamente todo, de tal manera que no hay un pecado que ahora nos pueda condenar, porque toda la deuda ha sido saldada y cancelada. Entonces, mis hermanos y hermanas, así Dios nos llama a aplicar la gracia del Evangelio para con nuestros hermanos e incluso para con todos los que nos han ofendido y defraudado. Los conflictos, oigan bien, son una oportunidad para hacer brillar la gracia del Evangelio. Piensa por un momento. Es un momento de evangelismo, de dar a conocer la gracia de Dios. Es un momento para dudar y demostrar las riquezas de la gracia de Dios que Dios te dio abundantemente en Cristo. Por lo tanto, no retengas la gracia. Sé generoso como Dios fue generoso contigo. Da por gracia
lo que por gracia recibiste. Me encanta cómo lo explica el pastor John MacArthur. Él dijo: la actitud correcta de un cristiano a la luz de la gracia del Evangelio es preferir ser agraviado, ser defraudado, que demandar y exigir justicia a un hermano en la fe. Es mucho mejor perder, incluso económicamente, que perder espiritualmente. Incluso cuando estamos claramente en el derecho legal por el Evangelio, no tenemos el derecho moral y espiritual de insistir en nuestro derecho legal en un tribunal público. Si el hermano nos ha ofendido de alguna manera, nuestra respuesta debe ser perdonarle y dejar el resultado del asunto en manos de Dios. El Señor puede dar o quitar. Él es soberano y tiene su voluntad y propósito en todo lo que nosotros ganamos como en lo que perdemos en esta vida, y por eso debemos aceptarlo con gratitud. ¿Recuerdan cuando Pedro preguntó a Jesús cuántas veces él debía perdonar a un hermano que pecaba contra él? Y el Señor les respondió 70 veces 7. Una cifra que representaba una cantidad ilimitada que todas las veces que fuera necesario perdonáramos. Y ahí mismo, para ilustrar el principio, Jesús contó la parábola del esclavo que no perdonó, de 2 siervos, de 2 deudores. Y ustedes conocen la historia. Después de que el rey le perdonara una suma enorme e impagable, el hombre se negó a perdonar a un compañero esclavo por una deuda que era una miseria comparada con la deuda que le había sido cancelada a él. Y por eso, cuando el rey se enteró, enojado, mandó que éste fuera entregado a los verdugos. Y Cristo dijo: así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Hermanos y hermanas, puesto que Dios en Cristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros un pecado tan grande contra Él, ningún cristiano tiene derecho a ser implacable. Tenemos que reconocer cuánta gracia hemos recibido, especialmente con nuestros hermanos en la fe. Y si no perdonamos, lo que está diciendo este texto es que el Señor nos castigará hasta que nos arrepintamos, o hasta que se manifieste que nunca hemos conocido la gracia de Dios. Pero una iglesia centrada en el Evangelio, oigan esto bien, no solo debe guiar a los hermanos a aplicar la gracia en sus conflictos, sino que también tiene que aplicar la justicia del Evangelio. El Evangelio de la gracia no nos perdona para que sigamos viviendo en impiedad, dañando, pecando, ofendiendo, agravando y defraudando a los demás en nuestras relaciones. El perdón de la gracia del Evangelio es gratuito para todo el que lo recibe, pero el Evangelio, cuando llega a tu vida, te llama a una vida de justicia, de santidad, de responsabilidad moral ante Dios y los hombres. Hermanos, no podemos torcer ni manipular la gracia del Evangelio. El Evangelio, que no solamente nos llama a perdonar gratuitamente al ofensor, ese mismo Evangelio también nos llama a hacer justicia y a restituir el daño. El Evangelio nos llama a una ética moral incluso superior a la ética del mundo. Y es aquí, yo creo, donde muchas iglesias y muchos pastores fallamos en comprender el alcance de la aplicación del Evangelio a la vida, porque la gracia, aunque la celebramos e invitamos a todos los que no la han conocido, que se acerquen a Cristo para recibir en Él perdón gratuito. Esa gracia que nos perdona no es una licencia para recibir perdón y seguir pecando. No es una licencia para pedir perdón y seguir ofendiendo. No es una licencia para pedir perdón y seguir engañando a otros. La gracia ciertamente me perdona y cancela todos mis pecados, pero la misma gracia me entrena en la justicia, me instruye en la justicia, me disciplina
en la justicia para que madure y esté enteramente preparado para toda buena obra. En Cristo fuimos creados para andar y practicar en una vida nueva que está caracterizada por buenas obras. Estamos llamados a despojarnos del viejo hombre, a renovar nuestra mente con los valores del reino y a vestirnos de Jesucristo, que es el hombre perfecto. Por eso en cualquier conflicto, el Evangelio nos llama a confesar nuestras ofensas, a arrepentirnos de nuestros pecados y a restituir los daños causados para gloria de Dios y para bien de los que han sido maltratados y agraviados. Por eso Pablo, con una gran advertencia, y con esto vamos a terminar, afirmó que los injustos no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, si tú profesas haber creído en Cristo como tu Señor y Salvador, es cierto, no serás perfecto. Y ninguno de los que hemos creído en Cristo somos perfectos, pero confiando y descansando en la justicia de Jesucristo que te hace acepto delante de Dios, aprendes por la gracia de Dios y con el poder del Espíritu a abandonar tu vida pasada y a crecer progresivamente en santidad. Pero si no hay un cambio, oye esto, si no hay un cambio evidente en tu vida, donde puedes evidenciar que Cristo vive en ti, que su Espíritu te está capacitando para vivir en justicia, que incluye el tú humillarte en los conflictos, confesando tus pecados, arrepintiéndote de ellos y restituyendo a los afectados, Dios te dice por medio de Pablo: no te engañes. La verdadera fe va acompañada de frutos dignos de arrepentimiento. Pablo dijo en 1 Corintios 6, 9 al 11, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y miren, muchos pecadores, y quizás hay algunos entre nosotros en esta mañana, no quieren venir a Cristo porque le temen, le tienen miedo a las demandas del Evangelio, de tener que vivir una vida santa, de tener que apartarse de los pecados de la sociedad que ellos creen que ellos no pueden lograr. Pero es viniendo a Cristo, confiando en Cristo, estando en Cristo, que Dios te da un nuevo corazón. Él te da un nuevo corazón en su gracia, que se avergüenza y se duele del pecado, que te da gracia para confesar y abandonar el pecado, y te da un poder para vivir en justicia. Así que, hermanos y amigos, la iglesia no es un monasterio de santos completamente perfeccionados. La iglesia es una comunidad de personas rotas, que el pecado nos ha quebrantado, y venimos a Cristo y venimos a su pueblo para ser perdonados, restaurados y entrenados. Piensa en la iglesia como un lugar de entrenamiento, como una clínica de rehabilitación, como un centro de terapia, donde Cristo con su palabra y su Espíritu toma tus huesos rotos espirituales y con amor y paciencia te restaura, trabajando con tu mente, trabajando con tus deseos y con tu voluntad, cambiando tu ser interior, transformándote de adentro hacia afuera, para que cada área de tu vida te conduzcas como Cristo lo haría. Así que una evidencia de que perteneces a Cristo cuando lleguen los conflictos es que no solo perdonarás al que te hirió, no solo pedirás perdón cuando ofendas a otros, sino que confesarás que estás roto y que necesitas ayuda, y estarás abierto a recibir entrenamiento. Oh ciudad de gracia, que Dios nos ayude a permanecer unidos, sirviendo al Señor y proclamando el Evangelio, siendo capaces y competentes en resolver nuestros conflictos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo tú nos llamas a permanecer unidos, y podemos permanecer unidos porque nos has dado todos los recursos que necesitamos para poder lograr darte la gloria
y vivir conforme a los valores de tu reino. Oh Dios, ayuda a Ciudad de Gracia. Somos una iglesia joven. Estamos viviendo el primer amor, pero conflictos surgirán que van a tratar con nuestra fe, que van a retar nuestro entendimiento del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar el Evangelio. Danos la gracia para poder vivirlo en nuestras vidas. Toma control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Entrénanos para que seamos como Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.